Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. El Silmarillion. De J. R. Tolkien. Parte 1. Prólogo. El Silmarillion, que se publica ahora 4 años después de la muerte de su autor, es una crónica de los días antiguos, o la primera edad del mundo. En El Señor de los Anillos se narraban los grandes acontecimientos del final de la Tercera Edad, pero los cuentos del Silmarillion son leyendas que proceden de un pasado mucho más remoto, cuando Morgoth, el primer Señor Oscuro, moraba en la Tierra Media, y los altos elfos combatían contra él por la recuperación de los Silmarils. Sin embargo, el Silmarillion no solo relata acontecimientos muy anteriores a los del Señor de los Anillos, es también, en lo esencial de su concepción, un trabajo muy anterior. A decir verdad, aunque no se llamaba entonces el Silmarillion, ya estaba componiéndose hace medio siglo, y en las deterioradas libretas de notas que se remontan a 1917 aún pueden leerse las primeras versiones, a menudo garrapateadas deprisa con lápiz, de las principales historias de la mitología. Pero no llegó a publicarse, aunque ciertos indicios de su contenido podían entresacarse del Señor de los Anillos, y durante toda su larga vida mi padre nunca lo abandonó, y trabajó en él aún en sus últimos años. En todo ese tiempo el Silmarillion, considerado solo como una gran estructura narrativa, tuvo relativamente pocos cambios fundamentales, se había convertido hacía mucho en una tradición fija y un marco para escritos posteriores. Pero por cierto estaba muy lejos de ser un texto fijo, y ni siquiera permaneció inalterado en relación con ciertas ideas fundamentales acerca de la naturaleza del mundo que describe, mientras que las mismas leyendas volvían a ser narradas en formas más largas y más breves, y en diferentes estilos. En el transcurso de los años los cambios y variantes, tanto de detalles como de perspectiva, se hicieron tan complejos, tan numerosos y de tan múltiples estratos, que la obtención de una versión final y definitiva parecía imposible. Además las viejas leyendas, viejas, aquí no solo por provenir de la remota primera edad, sino también en relación con la edad de mi padre, se convirtieron en vehículo y depositario de sus más profundas reflexiones. En escritos posteriores las preocupaciones teológicas y filosóficas fueron desplazando a las preocupaciones mitológicas y poéticas, de lo que surgieron incompatibilidades de tono. Al morir mi padre, fue mía la responsabilidad de dar a la obra forma publicable. Se me hizo evidente que presentar dentro de las cubiertas de un libro único materiales muy diversos, mostrar el Silmarillion como si fuera en verdad una creación ininterrumpida que se había desarrollado a lo largo de más de medio siglo, conduciría necesariamente a la confusión y a la subordinación de lo esencial. Por lo tanto me puse a trabajar en un texto único, seleccionando y disponiendo el material del modo que me pareció más adecuado para obtener una narración con un máximo de coherencia y de continuidad interna. En este trabajo, los últimos capítulos, a partir de la muerte de Turin Turambar, planteaban dificultades especiales por haber permanecido inalterados. Durante muchos años, y en ciertos aspectos había una grave falta de armonía entre estos capítulos y las concepciones más desarrolladas de otras partes de la obra. No ha de esperarse una coherencia completa, sea dentro de los límites del Silmarillion o entre el Silmarillion y otros escritos de mi padre, y aun en el caso de que fuera posible encontrarla, el precio sería muy alto e innecesario. Además, mi padre llegó a concebir el Silmarillion como una compilación, una narración compuesta a partir de fuentes muy diversas, poemas, crónicas y cuentos orales, que habrían sobrevivido en una antiquísima tradición, y esta concepción, por cierto, tiene un paralelo en la historia de la composición del libro, pues en buena parte se apoya en prosas y poemas tempranos, y es de algún modo un verdadero compendio, y no solo en teoría. A esto ha de atribuirse el ritmo variable de la narración y la abundancia de detalles en algunas partes, el contraste, por ejemplo, entre la evocación precisa de lugares y motivos en la leyenda de Turin Turambar y la elevada y remota narración del fin de la primera edad, cuando Tangorodrim fue destruida y Morgoth derrocado, y también algunas diferencias de tono y descripción, algunas oscuridades, y, aquí y allí, ciertas inconsistencias. En el caso de Valakenta, por ejemplo, hemos de suponer que si bien contiene mucho que se remonta sin duda a los primeros días de los Eldar en Valinor, ha sido remodelado en tiempos posteriores, de ese modo se explica que los tiempos de los verbos y la perspectiva cambien continuamente, al punto que los poderes divinos parecen ahora presentes y activos en el mundo, y enseguida remotos, un orden desvanecido que solo la memoria conoce. El libro, aunque titulado por fuerza el Silmarillion, contiene no solo el Silmarillion o Silmarillion propiamente dicho,
sino también otras 4 obras breves. Ainulindale y Valakenta, presentadas al principio, se relacionan por cierto estrechamente con el Silmarillion, pero Akaya Betty de los Anillos de Poder, que aparecen al final, son obras, es necesario subrayarlo, enteramente separadas e independientes. Se las incluye de acuerdo con la intención explícita de mi padre, y de este modo la historia se desarrolla desde la música de los Ainur con que comenzó el mundo hasta el tránsito de los portadores de los anillos en los puertos de Milonda al fin de la Tercera Edad. Son muchos los nombres que aparecen en el libro y de ellos doy un índice completo, pero el número de personas, elfos y hombres, que desempeñan un papel importante en la crónica de la Primera Edad es mucho menor, y se los encontrará todos en los cuadros genealógicos. Además he diseñado un cuadro en el que se presentan las denominaciones bastante complejas de los diversos pueblos élficos y una lista de algunos de los elementos principales que se encuentran en estos nombres. Y un mapa. Es posible observar que la gran cadena de montañas del este, Eret Luin o Eret Lindon, las montañas azules, aparece en el extremo oeste del mapa del Señor de los Anillos. En el cuerpo del libro se incluye un mapa más pequeño, que muestra claramente dónde se sitúan los reinos de los elfos después del regreso de los Noldor a la Tierra Media. No he querido sobrecargar el libro todavía más con cualquier clase de comentarios o notas. En la difícil y dudosa tarea de preparar el texto del libro, tuve la decidida ayuda de Gaikai, quien trabajó conmigo en 1974 a 1975. Christopher Tolkien, 1977. Ainur Incale. La música de Mos Ainur. En el principio estaba Eru, el único, que Narda es llamado Ilúvatar, y primero hizo a los Ainur, los sagrados, que eran vástagos de su pensamiento, y estuvieron con él antes que se hiciera alguna otra cosa. Y les habló y les propuso temas de música, y cantaron ante él y él se sintió complacido. Pero por mucho tiempo cada uno de ellos cantó solo, o junto con unos pocos, mientras el resto escuchaba, porque cada uno solo entendía aquella parte de la mente de Ilúvatar de la que provenía el mismo, y eran muy lentos en comprender el canto de sus hermanos. Pero cada vez que escuchaban, alcanzaban una comprensión más profunda, y crecían en unisonancia y armonía. Y sucedió que Ilúvatar convocó a todos los Ainur, y les comunicó un tema poderoso, descubriendo para ellos cosas todavía más grandes y más maravillosas que las reveladas hasta entonces, y la gloria del principio y el esplendor del final asombraron a los Ainur, de modo que se inclinaron ante Ilúvatar y guardaron silencio. Entonces les dijo Ilúvatar, del tema que os he comunicado, quiero ahora que hagáis, juntos y en armonía, una gran música. Y como os he inflamado con la llama imperecedera, mostraréis vuestros poderes en el adorno de este tema mismo, cada cual con sus propios pensamientos y recursos, si así le pléis. Pero yo me sentaré y escucharé, y será de mi agrado que por medio de vosotros una gran belleza despierte. En canción. Entonces las voces de los Ainur, como de arpas y laúdes, pífanos y trompetas, violas y órganos, y como de coros incontables que cantan con palabras, empezaron a convertir el tema de Ilúvatar en una gran música, y un sonido se elevó de innumerables melodías alternadas, entretejidas en una armonía que iba más allá del oído hasta las profundidades y las alturas, rebosando los espacios de la morada de Ilúvatar, y al fin la música y el eco de la música desbordaron volcándose en el vacío, y ya no hubo vacío. Nunca desde entonces hicieron los Ainur una música como esta, aunque se ha dicho que los coros de los Ainur y los hijos de Ilúvatar harán ante él una música todavía más grande, después del fin de los días. Entonces los temas de Ilúvatar se tocarán correctamente y tendrán ser en el momento en que aparezcan, pues todos entenderán entonces plenamente la intención del único para cada una de las partes, y conocerán la comprensión de los demás. Ilúvatar pondrá en los pensamientos de ellos el fuego secreto. Pero ahora Ilúvatar escuchaba sentado, y durante un largo rato le pareció bien, pues no había fallas en la música. Pero a medida que el tema prosperaba, nació un deseo en el corazón de Melkor, entretejer asuntos de su propia imaginación que no se acordaban con el tema de Ilúvatar, porque intentaba así acrecentar el poder y la gloria de la parte que le había sido asignada. A Melkor, entre los Ainur, le habían sido dados los más grandes dones de poder y conocimiento, y tenía parte en todos los dones de sus hermanos. Con frecuencia había ido solo a los sitios vacíos en busca de la llama imperecedera, porque grande era el deseo que ardía en él de dar ser a cosas propias, y le parecía que Ilúvatar no se ocupaba del vacío, cuya desnudez le impacientaba. No obstante, no encontró el fuego, porque el fuego está con Ilúvatar. Pero hallándose solo, había empezado a tener pensamientos propios, distintos de los de sus hermanos. Melkor entretejió algunos de estos pensamientos en la música, e inmediatamente una discordancia se alzó en torno, y muchos de los que estaban cerca se desalentaron,
se les confundió el pensamiento, y la música vaciló, pero algunos empezaron a concertar su música con la de Melkor más que con el pensamiento que habían tenido en un principio. Entonces la discordancia de Melkor se extendió todavía más, y las melodías escuchadas antes naufragaron en un mar de sonido turbulento. Pero Ilúvatar continuaba sentado y escuchaba, hasta que pareció que alrededor del trono había estallado una furiosa tormenta, como de aguas oscuras que batallaran entre sí con una cólera infinita que nunca sería apaciguada. Entonces Ilúvatar se puso de pie y los Ainur vieron que sonreía, y levantó la mano izquierda y un nuevo tema nació en medio de la tormenta, parecido y sin embargo distinto al anterior, y que cobró fuerzas y tenía una nueva belleza. Pero la discordancia de Melkor se elevó rugiendo y luchó con él, y una vez más hubo una guerra de sonidos más violenta que antes, hasta que muchos de los Ainur se desanimaron y no cantaron más, y Melkor predominó. Otra vez se incorporó entonces Ilúvatar, y los Ainur vieron que estaba serio. E Ilúvatar levantó la mano derecha, y aquí que un tercer tema brotó de la confusión, y era distinto de los otros. Porque pareció al principio dulce y suave, un mero murmullo de sonidos leves en delicadas melodías, pero no pudo ser apagado y adquirió poder y profundidad. Y pareció por último que dos músicas se desenvolvían a un tiempo ante el asiento de Ilúvatar, por completo discordantes. La una era profunda, vasta y hermosa, pero lenta y mezclada con un dolor sin medida que era la fuente principal de su belleza. La música de Melkor había alcanzado ahora una unidad propia, pero era estridente, vana e infinitamente repetida, y poco armónica, pues sonaba como un clamor de múltiples trompetas que bramaran unas pocas notas, todas al unísono. E intentó ahogar a la otra música con una voz violenta, pero pareció que la música de Ilúvatar se apoderaba de algún modo de las notas más triunfantes y las entretejía en su propia solemne estructura. En medio de esta batalla que sacudía las estancias de Ilúvatar y estremecía unos silencios hasta entonces inmutables, Ilúvatar se puso de pie por tercera vez, y era terrible mirarlo a la cara. Levantó entonces ambas manos y en un acorde más profundo que el abismo, más alto que el firmamento, penetrante como la luz de los ojos de Ilúvatar, la música cesó. Entonces Ilúvatar habló, y dijo, poderosos son los Ainur, y entre ellos el más poderoso es Melkor, pero sepan él y todos los Ainur que yo soy Ilúvatar, os mostraré las cosas que habéis cantado y así veréis que habéis hecho. Y tú, Melkor, verás que ningún tema puede tocarse que no tenga en mí su fuente más profunda, y que nadie puede alterar la música a mi pesar. Porque aquel que lo intente probará que es solo mi instrumento para la creación de cosas más maravillosas todavía, que él no ha imaginado. Entonces los Ainur tuvieron miedo aunque aún no habían comprendido que les decía Ilúvatar, y llenóse Melkor de vergüenza, de la que nació un rencor secreto. Pero Ilúvatar se irguió resplandeciente, y se alejó de las hermosas regiones que había hecho para los Ainur, y los Ainur lo siguieron. Pero cuando llegaron al vacío, Ilúvatar les dijo, contemplad vuestra música. Y les mostró una escena, dándoles vista donde antes había habido solo oído, y los Ainur vieron un nuevo mundo hecho visible para ellos, y era un globo en el vacío, y en él se sostenía, aunque no pertenecía al vacío. Y mientras lo miraban y se admiraban, este mundo empezó a desplegar su historia y les pareció que vivía y crecía. Y cuando los Ainur hubieron mirado un rato en silencio, volvió a hablar Ilúvatar, contemplad vuestra música. Este es vuestro canto y cada uno de vosotros encontrará en él, entre lo que os he propuesto, todas las cosas que en apariencia habéis inventado o añadido. Y tú, Melkor, descubrirás los pensamientos secretos de tu propia mente y entenderás que son solo una parte del todo y tributarios de su gloria. Y muchas otras cosas dijo Ilúvatar a los Ainur en aquella ocasión, y por causa del recuerdo de sus palabras y por el conocimiento que cada uno tenía de la música que él mismo había compuesto, los Ainur saben mucho de lo que era, lo que es y lo que será, y pocas cosas no ven. Sin embargo, algunas cosas hay que no pueden ver, ni a solas ni aun consultándose entre ellos, porque a nadie más que a sí mismo ha revelado Ilúvatar todo lo que tiene él en reserva y en cada edad aparecen cosas nuevas e imprevistas, pues no proceden del pasado. Y así fue que mientras esta visión del mundo se desplegaba ante ellos, los Ainur vieron que contenía cosas que no habían pensado antes. Y vieron con asombro la llegada de los hijos de Ilúvatar y las estancias preparadas para ellos, y advirtieron que ellos mismos durante la labor de la música habían estado ocupados en la preparación de esta morada, pero ignorando que tuviese algún otro propósito que su propia belleza. Porque solo él había concebido a los hijos de Ilúvatar, que llegaron con el tercer tema, y no estaban en aquel que Ilúvatar había propuesto en un principio, y ninguno de los Ainur había intervenido en esta creación. Por tanto, mientras más los contemplaban, más los amaban, pues eran criaturas distintas de ellos mismos, extrañas y libres,
en las que veían reflejada de nuevo la mente de Ilúvatar, y conocieron aún entonces algo más de la sabiduría de Ilúvatar, que de otro modo habría permanecido oculta aún para los Ainur. Ahora bien, los hijos de Ilúvatar son elfos y hombres, los primeros nacidos y los seguidores. Y entre todos los esplendores del mundo, las vastas salas y los espacios, y los carros de fuego, Ilúvatar escogió como morada un sitio en los abismos del tiempo y en medio de las estrellas innumerables. Y puede que esta morada parezca algo pequeña a aquellos que solo consideran la majestad de los Ainur y no su terrible sutileza, como quien tomara toda la anchura de Arda para levantar allí una columna y la elevar hasta que el cono de la cima fuera más punzante que una aguja, o quien considerara solo la vastedad inconmensurable del mundo, que los Ainur aún están modelando, y no la minuciosa precisión con que dan forma a todas las cosas que en él se encuentran. Pero cuando los Ainur hubieron contemplado esa morada en una visión y luego de ver a los hijos de Ilúvatar que allí aparecían, muchos de los más poderosos de entre ellos se volcaron en pensamiento y deseo sobre ese sitio. Y de estos Melkor era el principal, como también había sido al comienzo el más grande de los Ainur que participaran en la música. Y fingió, aun ante sí mismo al comienzo, dominando los torbellinos de calor y de frío que lo habían invadido, que deseaba ir allí y ordenarlo todo para beneficio de los hijos de Ilúvatar. Pero lo que en verdad deseaba era someter tanto a elfos como a hombres, pues envidiaba los dones que Ilúvatar les había prometido, y él mismo deseaba tener súbditos y sirvientes, y ser llamado señor, y gobernar otras voluntades. Pero los otros Ainur contemplaron esa habitación puesta en los vastos espacios del mundo, que los elfos llaman Arda, la tierra, y los corazones de todos se regocijaron en la luz, y los ojos se les alegraron en la contemplación de tantos colores, aunque el ruido del mar los inquietó sobremanera. Y observaron los vientos y el aire y las materias de que estaba hecha Arda, el hierro y la piedra, la plata y el oro, y muchas otras sustancias, pero de todas ellas el agua fue la que más alabaron. Y dicen los Eldar que el eco de la música de los Ainur vive aún en el agua, más que en ninguna otra sustancia de la tierra, y muchos de los hijos de Ilúvatar escuchan aún insaciables las voces del mar, aunque todavía no saben lo que oyen. Ahora bien, aquel Ainur a quien los elfos llaman Ulmo, volvió sus pensamientos al agua y de todos fue a él a quien Ilúvatar dio más instrucción en música. Pero sobre aires y vientos quien más había reflexionado era Mambe, noble de nobles entre los Ainur. En la materia de la tierra había pensado Aule, a quien Ilúvatar había concedido una capacidad y un conocimiento apenas menores que los de Melkor, aunque lo que deleita y enorgullece a Aule es la tarea de hacer y las cosas hechas, y no la posesión ni su propia maestría, por tanto da y nos atesora, y está libre de cuidados, emprendiendo siempre nuevas tareas. E- Ilúvatar habló a Ulmo, y dijo, no es como aquí, en este pequeño reino de los abismos del tiempo, Melkor ha declarado la guerra contra tu provincia. Ha concebido un frío crudo e inmoderado, y sin embargo no ha destruido la belleza de tus fuentes, ni la de tus claros estanques. Contempla la nieve y la astuta hora de la escarcha. Melkor ha concebido calores y fuegos sin restricción, y no ha podido marchitar tu deseo ni apoyar por completo la música del mar. Contempla más bien la altura y la gloria de las nubes, y las nieblas siempre cambiantes. Y escucha la caída de la lluvia sobre la tierra. Y en estas nubes eres llevado cerca de Mambe, tu amigo, a quien amas. Respondió entonces Ulmo, en verdad, mi corazón no había imaginado que el agua llegara a ser tan hermosa, ni mis pensamientos secretos habían concebido el copo de nieve, ni había nada en mi música que contuviese la caída de la lluvia. Iré en busca de Mambe, y juntos haremos melodías que serán tu eterno deleite, y Mambe y Ulmo fueron desde el principio aliados, y en todo cumplieron con fidelidad los propósitos de Ilúvatar. Pero mientras Ulmo hablaba todavía y los Ainur miraban absortos, la visión se apagó y se ocultó a los ojos de todos, y les pareció que en ese momento percibían algo distinto, la oscuridad, que no habían conocido antes excepto en pensamiento. Pero se habían enamorado de la belleza de la visión que allí cobraba ser, y les colmaba la mente, porque la historia no estaba todavía completa ni los ciclos del tiempo del todo cumplidos cuando la visión les fue arrebatada. Y han dicho algunos que la visión cesó antes de que culminara el dominio de los hombres y la desaparición de los primeros nacidos, por tanto, aunque la música lo ocupaba todo, los Valar no vieron con los ojos las eras posteriores ni el fin del mundo. Entonces hubo inquietud entre los Ainur, pero Ilúvatar los llamó y dijo, sé lo que vuestras mentes desean, que aquello que habéis visto sea en verdad, no solo en vuestro pensamiento, sino como vosotros sois, y aun otros. Por tanto, digo, ea, que sean estas cosas. Y enviaré al vacío la llama imperecedera, y se convertirá en el corazón del mundo, y el mundo será, y aquellos de entre vosotros que lo deseen, podrán descender a él. Y de pronto vieron los Ainur una luz a lo lejos como si fuera una nube con un viviente corazón de llamas, y supieron que no era solo una visión,
sino que Ilúvatar había hecho algo nuevo, Ea, el mundo que es. Así sucedió pues que de los Ainur algunos siguen morando con Ilúvatar más allá de los confines del mundo, pero otros, y entre ellos muchos de los más grandes y más hermosos, se despidieron de Ilúvatar y descendieron al mundo. Ilúvatar les impuso esta condición, quizá también necesaria para el amor de ellos, que desde entonces en adelante los poderes que les había concedido se limitaran y sujetaran al mundo, por siempre, hasta que el mundo quedase completado, de modo tal que ellos fuesen la vida del mundo y el mundo la vida de ellos. Y por esto mismo se los llama los Valar, los poderes del mundo. Pero al principio, cuando los Valar entraron en Ea, se sintieron desconcertados y perdidos, pues les pareció que nada de lo que habían visto en su visión estaba hecho todavía, y que todo estaba a punto de empezar y aún informe y a oscuras. Porque la gran música no había sido sino el desarrollo y la floración del pensamiento en los palacios intemporales, y lo que habían visto, solo una prefiguración, pero ahora habían entrado en el principio del tiempo, y advertían que el mundo había sido solo precantado y predicho, y que ellos tenían que completarlo. De modo que empezaron sus grandes trabajos en desiertos inconmensurables e inexplorados, y en edades incontables y olvidadas, hasta que en los abismos del tiempo y en medio de las vastas estancias de Ea, hubo una hora y un lugar en los que fue hecha la habitación de los hijos de Ilúvatar. Y en estos trabajos Manbe y Aule y Ulmo se empeñaron más que otros, pero Melkor estuvo también allí desde el principio, y se mezclaba en todo lo que se hacía, cambiándolo si le era posible según sus propios deseos y propósitos, y animó grandes fuegos. Por tanto, mientras la tierra era todavía joven y estaba toda en llamas, Melkor la codició y dijo a los otros Valar, este será mi reino, y para mí lo designo. Pero Manbe era el hermano de Melkor en la mente de Ilúvatar y el primer instrumento en el segundo tema que Ilúvatar había levantado contra la discordancia de Melkor, y convocó a muchos espíritus, tanto mayores como menores, que bajaran a los campos de Arda a ayudar a Manbe, temiendo que Melkor pudiera impedir para siempre la culminación de los trabajos, y que la tierra se marchitara antes de florecer. Y Manbe dijo a Melkor, este reino no lo tomarás para ti injustamente, pues muchos otros han trabajado en él no menos que tú. Y hubo lucha entre Melkor y los otros Valar, y por esa vez Melkor se retiró y partió a otras regiones donde hizo lo que quiso, pero no se quitó del corazón el deseo de dominar el reino de Arda. Ahora bien, los Valar tomaron para sí mismos forma y color, y porque habían sido atraídos al mundo por el amor de los hijos de Ilúvatar, en quienes habían puesto tantas esperanzas, tomaron formas que se asemejaban a lo que habían contemplado en la visión de Ilúvatar, excepto en majestad y en esplendor. Además, esas formas proceden del conocimiento que ellos tenían del mundo visible más que del mundo en sí, y no las necesitan, salvo como necesitamos nosotros el vestido, pues podríamos ir desnudos sin desmedro de nuestro ser. Por tanto, los Valar pueden andar, si así les place, sin atuendo, y entonces ni siquiera los Eldar los perciben con claridad, aunque estén presentes. Pero cuando deciden vestirse, algunos Valar toman forma de hombre y otros de mujer, porque esa diferencia de temperamento la tenían desde el principio, y se encarna en la elección de cada uno, no porque la elección haga de ellos varones o mujeres, sino como el vestido entre nosotros, que puede mostrar al varón o a la mujer pero no los hace. Más las formas con que los grandes se invisten no son en todo momento como las formas de los reyes y de las reinas de los hijos de Ilúvatar, porque a veces se visten de acuerdo con sus propios pensamientos, hechos visibles en formas de majestad y temor. Y los Valar convocaron a muchos compañeros, algunos menores, otros tan poderosos como ellos, y juntos trabajaron en el ordenamiento de la tierra y en el apaciguamiento de sus tumultos. Entonces Melkor vio lo que se había hecho, y que los Valar andaban por la tierra como poderes visibles, vestidos con las galas del mundo, y eran agradables y gloriosos de ver, y bienaventurados, y la tierra estaba convirtiéndose en un jardín de deleite, pues ya no había torbellinos en ella. La envidia de Melkor fue entonces todavía mayor y él también tomó forma visible, pero a causa del tempel de Melkor y de la malicia que ardía en él, esa forma era terrible y oscura. Y descendió sobre Arda con poder y majestad más grandes que los de ningún otro. Valar, como una montaña que vadea el mar y tiene la cabeza por encima de las nubes, vestida de hielo y coronada de fuego y humo, y la luz de los ojos de Melkor era como una llama que marchita con su calor y traspasa con un frío mortal. Así empezó la primera batalla de los Valar con Melkor por el dominio de Arda, y de esos tumultos los elfos conocen muy poco. Porque lo que aquí se ha declarado procede de los Valar mismos, con quienes los Eldali hablaron en la tierra de Valinor y de quienes recibieron instrucción, pero poco contaron los Valar de las guerras anteriores al advenimiento de los elfos. Se dice no obstante entre los Eldar que los Valar se esforzaron siempre, a pesar de Melkor,
por gobernar la tierra y prepararla para la llegada de los primeros nacidos, y construyeron tierras y Melkor las destruyó, cavaron valles y Melkor los levantó, tallaron montañas y Melkor las derribó, ahondaron mares y Melkor los derramó, y nada podía conservarse en paz ni desarrollarse, pues no bien empezaban los Valar una obra, Melkor la deshacía o corrompía. Y, sin embargo, no todo era en vano, y aunque la voluntad y el propósito de los Valar no se cumplían nunca, y todas las cosas tenían un color y una forma distintos de como ellos los habían pensado, no obstante la tierra iba cobrando forma y haciéndose más firme. Y así la habitación de los hijos de Ilúvatar fue establecida al fin en los abismos del tiempo y entre las estrellas innumerables. Valakenta. Historia de Mosbamar y Mosmayar según Emsacer de Mosendar. En el principio Eru, el único, que en la lengua élfica es llamado Ilúvatar, hizo a los Ainur de su pensamiento, y ellos hicieron una gran música delante de él. En esta música empezó el mundo, porque Ilúvatar hizo visible el canto de los Ainur, y ellos lo contemplaron como una luz en la oscuridad. Y muchos de entre ellos se enamoraron de la belleza y la historia del mundo, que vieron comenzar y desarrollarse como en una visión. Por tanto Ilúvatar dio ser a esta visión, y la puso en medio del vacío, y el fuego secreto fue enviado para que ardiera en el corazón del mundo, y se lo llamó Ed. Entonces aquellos de entre los Ainur que así lo deseaban, se levantaron y entraron en el mundo en el principio del tiempo, y era su misión acabarlo, y trabajar para que la visión se cumpliese. Largo tiempo trabajaron en las regiones de Ea, de una vastedad inconcebible para los elfos y los hombres, hasta que en el tiempo señalado se hizo Arda, el reino de la tierra. Entonces se vistieron con las galas de la tierra, y allí descendieron y moraron. De los Valar. A los grandes de entre estos espíritus los elfos llaman Valar, los poderes de Arda, y los hombres con frecuencia los han llamado dioses. Los señores de los Valar. Son 7, y las Valier, las reinas de los Valar, son 7 también. Estos eran sus nombres en la lengua élfica tal como se la hablaba en Valinor, aunque tienen otros nombres en el habla de los elfos de la Tierra Media, y muchos y variados entre los hombres. Los nombres de los señores son estos, en debido orden, Manbe, Ulmo, Aule, Orome, Mandos, Lorien y Turcas, y los nombres de las reinas son Barda, Yavanna, Niena, Baire, Vana y Nesa. Melkor ya no se cuenta entre los Valar, y su nombre no se pronuncia en la tierra. Manbe y Melkor eran hermanos en el pensamiento de Ilúvatar. El más poderoso de los Ainur que descendieron al mundo era en un principio Melkor, pero Manbe es el más caro al corazón de Ilúvatar y el que comprende mejor sus propósitos. Se lo designó para ser, en la plenitud de los tiempos, el primero de todos los reyes, señor del reino de Arda y regidor de todo lo que allí habita. En Arda su deleite son los vientos y las nubes y todas las regiones del aire, desde las alturas hasta los abismos, desde los confines superiores del velo de Arda hasta las brisas que soplan en la hierba. Lo llaman Sulimo, señor del aliento de Arda. Ama todas las aves veloces de alas vigorosas, y ellas vienen y van de acuerdo con lo que él ordene. Con Manbe habita Barda, la dama de las estrellas, que conoce todas las regiones de Ea. Demasiado grande es la belleza de Barda para que se la declare en palabras de los hombres o de los elfos, pues la luz de Ilúvatar vive aún en su rostro. En la luz están el poder y la alegría de Barda. Desde las profundidades de Ea, acudió en ayuda de Manbe, porque Amelkor lo conoció antes de la ejecución de la música y lo rechazó, y él la odió y la temió más que a todos los otros hechos por Eru. Manbe y Barda rara vez se separan y permanecen en Valinor. Los palacios se alzan sobre las nieves eternas, en Oyolose, la más alta torre de Taniquetil, la más elevada de todas las montañas de la tierra. Cuando Manbe asciende allí a su trono y mira enfrente, si Barda está a su lado de más lejos que otra mirada alguna, a través de la niebla y a través de la oscuridad y por sobre las leguas del mar. Y si Manbe está junto a ella, Barda oye más claramente que todos los otros oídos el sonido de las voces que claman de este a oeste, desde las colinas y los valles, y desde los sitios oscuros que Melkor ha hecho en la tierra. De todos los grandes que moran en este mundo a Barda es a quien más reverencian y aman los elfos. La llaman el Beret, e invocan su nombre desde las sombras de la Tierra Media y la ensalzan en cantos cuando las estrellas aparecen. Ulmo es el señor de las aguas. Está solo. No habita mucho tiempo en parte alguna, sino que se traslada a su antojo por las aguas profundas alrededor de la tierra o debajo de la tierra. Sigue en poder a Manbe, y antes de que Valinor fuera hecha, era el más próximo a él en amistad, pero después, raras veces asistía a los consejos de los Valar, a menos que se debatieran muy grandes asuntos. Porque tiene siempre presente a toda Arda y no necesita lugar de descanso.
Además no le agrada andar sobre la tierra y rara vez viste un cuerpo, a la manera de sus pares. Cuando los hijos de Eru llegaban a verlo, sentían un gran terror, pues la aparición del rey del mar era terrible, como una ola gigantesca que avanza hacia la tierra, con un yelmo oscuro de cresta espumosa y una cota de malla que resplandece pasando del color plata a unas sombras verdes. Altas son las trompetas de Mambe, pero la voz de Ulmo es profunda como los abismos del océano que solo él ha visto. No obstante, Ulmo ama tanto a los elfos como a los hombres y nunca los abandona, ni aun cuando soportan la ira de los Valar. A veces llega invisible a las costas de la Tierra Media o sube tierra adentro por los brazos de mar, y allí hace música con los grandes cuernos, los ulumuri, de conchas blancas labradas. Aquellos a quienes llega esa música, la escuchan desde entonces y para siempre en el corazón, y la nostalgia del mar ya nunca los abandona. Pero Ulmo habla sobre todo a los que moran en la Tierra Media con voces que se oyen solo como música del agua. Porque todos los mares, los ríos y las fuentes le están sometidos, de modo que los elfos dicen que el espíritu de Ulmo corre por todas las venas del mundo. Así le llegan a Ulmo las nuevas, aun en las profundidades abismales, de todas las necesidades y los dolores de Arda, que de otro modo permanecerían ocultos para Mambe. Poco menos poder que Ulmo tiene Aule. Domina todas las sustancias de que Arda está hecha. En un principio trabajó mucho en compañía de Mambe y Ulmo, y fue el quien dio forma a las tierras. Es herrero y maestro de todos los oficios, y los trabajos que requieren habilidad, aun los muy pequeños, tanto como de las poderosas construcciones de antaño. Suyas son las gemas que yacen profundas en la tierra y el oro que luce en la mano, y también los muros de las montañas y las cuencas del mar. Los Noldor fueron quienes más aprendieron de Aule, quien fue siempre amigo de ellos. Melkor estaba celoso, pues Aule era el que más se le parecía en pensamiento y en poderes, y hubo entre los dos una prolongada lucha en la que Melkor siempre estropeaba o deshacía las obras de Aule, y Aule se cansaba de reparar los tumultos y los desórdenes provocados por Melkor. Ambos, también, deseaban hacer cosas propias que fueran nuevas y que los otros no hubieran pensado, y se complacían en las alabanzas de los demás, pero Aule fue siempre leal y sometía todo lo que hacía a la voluntad de Eru, y no envidiaba la obra de los otros, sino que buscaba y daba consejo. Mientras Melkor se consumía en envidias y en odios, hasta que por último nada pudo hacer, salvo mofarse del pensamiento de los demás, y destruir todas sus obras, si le era posible. La esposa de Aule es Yavanna, la dadora de frutos, es amante de todas las cosas que crecen en la tierra, y conserva en la mente todas las innumerables formas, desde los árboles como torres en los bosques antiguos hasta el musgo de las piedras o las criaturas pequeñas y secretas del moho. Entre las reinas de los Valar, Yavanna es la más venerable después de Barda en forma de mujer, es alta y viste de verde, pero a veces asume otras formas. Hay quienes la han visto erguida como un árbol bajo el cielo, coronada por el sol, y de todas las ramas se derramaba un rocío dorado sobre la tierra estéril que de pronto verdeaba con el trigo. Pero las raíces del árbol llegaban a las aguas de Ulmo y los vientos de Mambe hablaban en sus hojas. En la lengua eldarin la llaman Kementari, reina de la tierra. Los Feanturi, los amos de los espíritus, son hermanos, y con mucha frecuencia responden a los nombres de Mandos y Lorien. Sin embargo, estos son los nombres de los sitios en que habitan, y ellos en verdad se llaman Namo e Irmo. Namo, el mayor, habita en Mandos, en el oeste de Valinor. Es el guardián de las casas de los muertos, y convoca a los espíritus de quienes tuvieron una muerte violenta. No olvida nada, y conoce todas las cosas que serán, excepto aquellas que aún dependen de la libertad de Ilúvatar. Es el juez de los Valar, pero condena y enjuicia solo por orden de Mambe. Vaire la tejedora es su esposa, que teje todas las cosas que han sido alguna vez en el tiempo en tramas de historias, y las estancias de Mandos, más amplias a medida que transcurren las edades, se adornan con ellas. Irmo, el menor, es el patrono de las visiones y los sueños. Los jardines de Irmo se encuentran en Lorien, en la tierra de los Valar, y es el más hermoso de todos los lugares del mundo, habitado por muchos espíritus. La gentil, curadora de las heridas y las fatigas, es su esposa. Gris es su vestido, y reposo es su don. No camina durante el día, pero duerme en una isla en el lago de Lorellin, sombreado de árboles. Las fuentes de Irmo y calman la sed de todos los que moran en Valinor, y a menudo los mismos Valar acuden a Lorien y encuentran allí reposo y alivio de la carga de Arda. Más poderosa que es Niena, hermana de los Feanturi, vive sola, está familiarizada con el dolor y llora todas las heridas que ha sufrido Arda por obra de Melkor. Tan grande era su pena, mientras la música se desplegaba, que su canto se convirtió en lamento mucho antes del fin, y los sonidos de duelo se confundieron con los temas del mundo antes que éste empezase. Pero ella no
Ora por sí misma, y quienes la escuchan aprenden a tener piedad, y firmeza en la esperanza. Los palacios de Niena se alzan al oeste del oeste en los límites del mundo, y ella rara vez viene a la ciudad de Valimar, donde todo es regocijo. Visita sobre todo los palacios de Mandos, que están cerca de los suyos, y todos los que la esperan en Mandos claman por ella, pues fortalece los espíritus y convierte el dolor en sabiduría. Las ventanas de su casa miran hacia afuera desde los muros del mundo. El más grande en fuerza y en proezas es Tulkas, a quien llaman Astaldo el Valiente. Fue el último en llegar a Arda para ayudar a los Valar en las primeras batallas contra Melkor. Ama la lucha y los torneos de fuerza, y no monta caballo, pues corre más rápidamente que todas las criaturas que andan a pie, y no conoce la fatiga. Tiene el pelo y la barba dorados y la piel rojiza, sus armas son las manos. Poco caso hace del pasado o del futuro, y no es buen consejero, pero sí un amigo intrépido. Su esposa es Nesa, hermana de Orome, y también ella es ágil y ligera de pies. Ama a los ciervos, y ellos van detrás de su séquito toda vez que ella se interna en las tierras salvajes, pero los vence en la carrera. Velos como una flecha con el viento en los cabellos. La danza la deleita, y danza en Valinor en los prados siempre verdes. Orome es un poderoso señor. Aunque no tan fuerte como Tulkas, es más terrible en cólera, mientras que Tulkas ríe siempre, en el juego como en la guerra, y llegó a reírse en la cara de Melkor en las batallas de antes que los elfos nacieran. Orome amaba la Tierra Media, la dejó de mala gana y fue el último en llegar a Valinor. Y en otro tiempo volvía a menudo al este por las montañas y regresaba con su ejército a las colinas y las llanuras. Es cazador de monstruos y de bestias feroces, y encuentra deleite en los caballos y los perros, y ama todos los árboles, por lo que recibe el nombre de Aldaron, y los Sindar lo llaman Taurón, el señor de los bosques. Nahar es el nombre de su caballo, blanco al sol y de plata refulgente por la noche. El gran cuerno que lleva consigo se llama Valaroma, y el sonido de este cuerno es como el ascenso del sol envuelto en una luz escarlata o el rayo que atraviesa las nubes. Por sobre todos los cuernos de su ejército se oyó a Valaroma en los bosques que Yavanna hizo crecer en Valinor, pues allí preparaba Orome a gente y a bestias para perseguir a las criaturas malignas de Melkor. La esposa de Orome es Vana, la siempre joven hermana menor de Yavanna. Las flores brotan cuando ella pasa, y se abren cuando ella las mira, y todos los pájaros cantan cuando ella se acerca. Estos son los nombres de los Valar y las Valier, y aquí se cuenta brevemente qué aspecto tenían, tal como los Eldar los contemplaron en Aman. Pero aunque las formas en que se manifestaron a los hijos de Ilúvatar parecieran hermosas y nobles, no eran sino un velo que ocultaba su hermosura y su poder. Y si poco se dice aquí de todo lo que una vez supieron los Eldar, no es nada en comparación con lo que ellos son en verdad, pues se remontan a regiones y edades que nuestro pensamiento no alcanza. Entre ellos, 9 eran los más poderosos y venerables, pero uno fue eliminado y quedaron 8, los Aratar, los principales de Arda, Manbe y Barda Ulmo, Yavanna y Aule, Mandos, Niena y Orome. Aunque Manbe es el rey y responsable de la lealtad de todos a Eru, son parecen majestad y sobrepasan sin comparación a todos los demás, Valar o Maiar, o a cualquier otro enviado por Ilúvatar. De los Maiar. Con los Valar vinieron otros espíritus que fueron también antes que el mundo, del mismo orden de los Valar, pero de menor jerarquía. Son estos los Maiar, el pueblo sometido a los Valar, y sus servidores y asistentes. El número de estos espíritus no es conocido de los elfos y pocos tienen nombre en las lenguas de los hijos de Ilúvatar, porque aunque no ha sido así en Aman, en la Tierra Media los Maiar rara vez se han aparecido en forma visible a los elfos y los hombres. Principales entre los Maiar de Valinor cuyos nombres se recuerdan en las historias de los días antiguos son Ilmare, doncella de Barda, y Ombe, el portador del estandarte y el heraldo de Manbe, con un poder en el manejo de las armas que nadie sobrepasa en Arda. Pero de todos los Maiar, Ose y Winen son los más conocidos de los hijos de Ilúvatar. Ose es vasallo de Ulmo y amo de los mares que bañan las costas de la Tierra Media. No desciende a las profundidades, pero ama las costas y las islas y se regocija con los vientos de Manbe, se deleita en las tormentas y se ríe en medio del rugir de las olas. Su esposa es Winen, la señora de los mares, cuyos cabellos se esparcen por todas las aguas bajo el cielo. Ama a todas las criaturas que habitan en las corrientes salinas y todas las algas que crecen allí. A ella claman los marineros, porque puede tender la calma sobre las olas, restringiendo el frenesí salvaje de Ose. Los Númenóreanos vivieron largo tiempo bajo la protección de Winen, y la tuvieron en igual reverencia que a los Valar. Melkor odiaba al mar, pues no podía someterlo. Se dice que mientras hacían a Arda, intentó ganarse la lealtad de Ose, prometiéndole todo el reino y el poder de Ulmo, si lo servía. Así fue que mucho tiempo atrás hubo grandes tumultos en el mar que llevaron ruina a las tierras. Pero Winen, por ruego de Aule, disuadió a Ose y lo condujo ante Ulmo, y fue perdonado y volvió a su servicio y le fue fiel, la mayoría de las veces,
porque nunca perdió del todo el gusto por la violencia, y a veces mostraba una furiosa terquedad aun sin el consentimiento de Ulmo su señor. Por tanto, los que habitan junto al mar o se trasladan en embarcaciones suelen amarlo, pero no confían en él. Melian era el nombre de una maya que servía a Habana y a vivió largo tiempo en Lorien, donde cuidaba de los árboles que florecen en los jardines de Irmo, antes de que ella se trasladara a la Tierra Media. Los ruiseñores cantaban a su alrededor donde quiera que ella fuese. El más sabio de entre los Mayar era Olorín. También él vivía en Lorien, pero sus caminos lo llevaban a menudo a casa de Niena, y de ella aprendió la piedad y la paciencia. De Melian mucho se dice en el Quenta Silmarillion. Pero de Olorín nada cuenta. Ese relato, porque aunque amaba a los elfos, andaba entre ellos invisible o con la forma de un elfo, y ellos desconocían el porqué de aquellas hermosas visiones o la impronta de sabiduría que les ponía en el corazón. Más tarde fue amigo de todos los hijos de Ilúvatar y compadeció sus sufrimientos, y quienes lo escuchaban despertaban de la desesperación y apartaban las aprensiones sombrías. De los enemigos, último de todos se inscribe el nombre de Melkor, el que se alza en poder. Pero ha perdido ese nombre a causa de sus propias faltas, y los Noldor, que de entre los elfos son los que más han sufrido su malicia, nunca lo pronuncian, y lo llaman en cambio Morgoth, el enemigo oscuro del mundo. Gran poder le concedió Ilúvatar, y fue coevo de Manbe. De los poderes y el conocimiento de todos los otros Valar, tenía él una parte, pero los volcó a propósitos malvados, y prodigó su fuerza en violencia y tiranía. Porque codiciaba a Arda y a todo lo que había en ella deseando el reinado de Manbe y tener dominio sobre los reinos de sus pares. Desde los días de esplendor llegó por arrogancia a despreciar a todos los seres con excepción del mismo, espíritu estéril e implacable. Cambió el conocimiento en artes sutiles, para acomodar torcidamente a su propia voluntad todo lo que deseaba, hasta convertirse en un embustero que no conocía la vergüenza. Empezó con el deseo de la luz, pero cuando no pudo tenerla solo para él, descendió por el fuego y la ira a una gran hoguera que ardía allá abajo, en la oscuridad. Y fue la oscuridad lo que él más utilizó para orar maldades en Arda, e hizo que la gente de Arda tuviese miedo de todas las criaturas vivientes. Sin embargo, tan grande era el poder de su levantamiento, que en edades olvidadas contendía con Manbe y todos los Valar, y por largos años tuvo Arda sometida en la mayor parte de las regiones de la tierra. Pero no estaba solo. Porque de entre los Maiar, muchos se sintieron atraídos por el esplendor de Melkor en los días de su grandeza, y permanecieron junto a él hasta el descenso a la oscuridad, y después corrompió a otros y los atrajo con mentiras y regalos traicioneros. Terribles entre ellos eran los Valaraucar, los azotes de fuego que en la Tierra Media recibían el nombre de Balrogs, demonios de terror. Entre sus servidores con nombre, el más grande fue ese espíritu a quien los Eldar llamaron Sauron o Gortaur el Cruel. Se lo contó al principio entre los Maiar de Aule, y fue siempre una figura poderosa en las tradiciones de ese pueblo. En todos los hechos de Melkor el Morgoth en el reino de Arda, en las vastas obras que le edificó y en las trampas que tendía, Sauron tuvo parte, y era menor en maldad que su amo solo porque durante mucho tiempo sirvió a otro y no a sí mismo. Pero en años posteriores se levantó como una sombra de Morgoth y como un fantasma de su malicia, y anduvo tras él por el mismo ruinoso sendero que descendía al vacío. Aquí concluye el Valaquenta.